¿Qué? Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Y en la anterior clase habíamos hablado y ya iniciado una conversación acerca de los síndromes coronarios, especialmente del uso, en cierto sentido, también de los trombolíticos. Sabemos que no en todos los servicios, en todos los hospitales y en las clínicas, cuentan con un espacio para poder realizar una coronariografía o en todo caso un intervencionismo coronario percutáneo. Sabemos que, bueno, ante tal situación tenemos que tomar una conducta y por un lado la mejor conducta siempre va a ser el poder transferirlo al paciente para que se pueda realizar este procedimiento. Una vez que nosotros lleguemos a diagnosticar, una vez que nosotros podamos recolectar todos los datos necesarios y poder tener una conclusión referente al estado en la cual se encuentra el paciente, ¿no? Entonces, no se olvide, ya en la anterior clase habíamos sido muy enfáticos en recordar la diferencia entre lo que corresponde a un síndrome coronario y una isquemia. Generalmente la trombólisis, bueno, nosotros lo usamos solamente para pacientes que están con un síndrome coronario con elevación del segmento ST y no así para aquellos que están con un infradesnivel o en todo caso con un proceso isquémico. Tenemos que tener en cuenta que estas circunstancias son importantes y con esto podemos salvar la vida del paciente, ¿no? Anteriormente habíamos hablado de este cuadro muy importante referente a si mi servicio contaba con un centro para poder realizar la intervención coronaria percutánea o no lo tenía, ¿no? Entonces, si recordamos, habíamos comentado que sí, de repente la clínica tiene el equipo para poder realizar el intervencionismo coronario percutáneo, entonces tenía unos 10 minutos para poder entrar en contacto con el paciente, hacer la anamnesis correspondiente, posteriormente hacer el electrocardiograma. Una vez que realizaba el electrocardiograma y más la clínica que refería el paciente y encontraba un supradesnivel, inmediatamente lo enviaba a hacerse una intervención coronaria percutánea, ¿no? Entonces, el tiempo es muy importante, como sabemos. Bueno, debe durar esto menos de 60 minutos, pero tenemos otra situación en la que mi centro de repente no cuenta con este servicio. Entonces, bueno, tenemos 10 minutos para estar en contacto con el paciente, recabar toda la información, etcétera, hacer el electrocardiograma y ver, ¿no? A cuánto tiempo se encuentra el centro más cercano para hacer la intervención coronaria o la coronario masagioplastía, si se quería ser el caso. Si es un tiempo menor a 120 minutos, igual o menor a 120 minutos, yo lo traslado al paciente, ¿no? Hago la referencia y una vez que llega pues al centro, bueno, tienen menos de 90 minutos para hacerlo, ¿no? O sea que si vemos acá el tiempo es muy importante, puesto que tiempo es igual a tejido. Mientras más tiempo ocurra, más necrosis vamos a tener por parte del corazón. Por otro lado, si tengo mi centro que está a más de 120 minutos, entonces, ¿qué debo hacer yo? Es ahí donde yo puedo usar fibrinolíticos. Es ahí donde yo puedo usar trombolíticos o fibrinolíticos, que es una opción terapéutica para poder ayudar a disolver ese trombo o esa ateroma que está, claro, conformada también por algunos glóbulos rojos, blancos, etcétera, que me están obstruyendo la luz de una coronaria. Inmediatamente, bueno, es una opción, ¿no? Que yo tengo para poder hacer esta realización de usar estos fibrinolíticos, que en cierto sentido, bueno, tienen indicaciones clase 1A y en otras circunstancias también van a tener contraindicaciones. Una vez que yo utilizo y hago la utilización de estos fibrinolíticos, si tengo muy buena respuesta, entonces inmediatamente igual yo tengo que trasladar al paciente a un lugar de mayor complejidad para que se haga este intervencionismo coronario percutáneo. ¿Por qué? Porque generalmente el usar los fibrinolíticos no te va a disolver toda la obstrucción. Generalmente el porcentaje incluso va de un 30, 40,
por ciento que te pueda disolver la obstrucción, ¿no?, de total que existía. Por lo tanto, siempre va a haber un porcentaje que va a permanecer. Y es así que nosotros tenemos que realizar una intervención coronaria percutánea de rescate para poder ver si es que en todo caso, o bueno, pues no se ha desobstruido por completo, o en todo caso la obstrucción persiste. Solamente ha existido un porcentaje mínimo que nos ayudó los fibrinolíticos, entonces igual tengo que hacer la intervención coronaria percutánea. Bien, estos son manejos que tenemos que tomar en cuenta cuando yo tengo un paciente con síndrome coronario. Siempre les van a preguntar y la conducta que ustedes tomen puede salvar la vida del paciente. Ahora, acá tenemos otro escenario que de repente no nos menciona, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo fibrinolíticos? ¿Y qué pasa que si el centro de mayor complejidad está, bueno, pues a más de 120 minutos? ¿Qué opción tengo que tomar? La opción es que igual lo traslades al paciente, ¿no? Pero siempre le inicies una dosis de ataque en cuanto a lo que son los antiagregantes plaquetarios, aspirineta, clopidogrel. También puedes utilizar las estatinas que habíamos comentado en la anterior clase, un 80 miligramos, enoxaparina si es que tienes al alcance, 30 miligramos CB. Si se quiere oxígeno, le vas a proporcionar oxígeno. Si no, no. Si está con bastante dolor, le darás un poco de analgesia y lo trasladas, ¿no? Y lo mandas al paciente. Porque el hecho de que el paciente esté en tu centro, o bueno, pues de repente tiene alguna complicación, como no hace mucho yo vi un paciente hace la anterior semana que estaba con infarto, estaba entrando en una insuficiencia cardíaca, lo trasladamos al lugar una vez que se pidió la valoración, pero ya era tarde, ¿no? El paciente falleció. Entonces son situaciones más o menos similares. Ustedes en una primera instancia van a ser médicos generales, entonces tienen que tener mucho cuidado con el manejo de estos pacientes. Esa es más o menos la anécdota que les comento el día jueves de la anterior semana, no miren, pocos días que recién pasó, que bueno, el médico general lo vio, dejó pasar buen tiempo, no llegó a diagnosticar y bueno, a última hora recién pidió la valoración. Acudimos, pero ya era un poco tarde, ¿no? Lamentablemente, inmediatamente que estaba entrando a hacerse la coronaria, le estaban realizando, entró en shock y falleció el paciente. Entonces hay que tener siempre en cuenta estos manejos y, bueno, en lo posible tratar siempre de referir al paciente si no tienen los medios necesarios. En Bolivia, la verdad, hay muy pocos hospitales, tal vez me atrevo a decir de segundo nivel, que tienen los fibrinolíticos, ¿no? Muy pocos y muy pocos lo saben usar. Entonces, si se dan cuenta, a veces esta opción de usar los trombolíticos y fibrinolíticos en nuestro medio es muy poco usable, muy poco lo saben. Pero un ejemplo, en Brasil, en otros países lo utilizan bastante y bueno, pues es obvio que tenemos que colocar en cuenta que tenemos que también tener esta opción para poder solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, para concluir el tema previo, vamos a hablar de los trombolíticos o fibrinolíticos, que son una opción terapéutica dentro del manejo de estos pacientes con síndromes coronarios. Pero les recalco, ¿no? Nuevamente, no se confundan. El utilizar estos trombolíticos prácticamente me están ayudando a que yo pueda resolver de repente el problema, pero en pacientes que están con síndromes coronarios con elevación del segmento ST. No se confundan, para los pacientes que tienen síndromes coronarios sin elevación del segmento ST, generalmente no utilizo trombolíticos. Tengo chance, tengo 24 horas para resolver el problema. Pero en aquellos que tienen supradesnivel, imposible, es difícil porque lamentablemente la situación es un poco compleja. El paciente está sufriendo bastante en el sentido de que hay mucho compromiso a nivel de la irrigación cardíaca y el paciente tiene muy poco tiempo y puede entrar en shock y muerte. Entonces, los trombolíticos, bueno, se deben administrar con la finalidad de ¿qué? De disolver el trombo, ¿no? Que está obstruyendo la arteria. Estos se administran por vía endovenosa y, bueno, varía de acuerdo al trombolítico, ya sea la estreptoquinasa, ya sea la teplasa, etcétera. Pero generalmente en nuestro medio usamos más los trombolíticos, que son la estreptoquinasa, que es un trombolítico que nos ayuda bastante y, bueno, pues tiene muy buen resultado dentro de lo que es disolver estos trombos que están produciendo la obstrucción, pero lamentablemente tiene muchos efectos adversos, como vamos a ver. Muy bien. Entonces, el disolver estos trombos son
fundamentales, nos ayudan en cierto sentido a salvar la vida del paciente, pero bueno, pues ¿cuáles son las indicaciones, no? Como les decía, aquellos pacientes que tienen, bueno, ausencia de las contraindicaciones, o sea, no nos contraindica el uso de los trombolíticos, y vemos que está con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, yo puedo iniciar los fibrinolíticos o trombolíticos, pero de preferencia antes de las 12 horas, ¿no? Se dice que los fibrinolíticos, si usamos mucho más antes, tienen mejor efecto. Entonces, posterior a las 12 horas, la verdad, no valdría la pena hacerlo, puesto que tal vez le puedes brindar directamente, realizarle una intervención coronaria percutánea, mientras que a las 3, 6 horas el resultado es mucho mejor. Por eso se menciona que, bueno, pues una indicación clase 1 es antes de las 12 horas, se acepta antes de las 12 horas. En ausencia de contraindicaciones con el uso de fibrinolíticos, ¿no? En pacientes que están con infarto agudo de miocardio, antes de las 12 horas y que presenten un bloqueo completo de rama izquierda, o no. O este bloqueo completo de rama izquierda debe ser de reciente aparición. ¿A qué me refiero? El que yo encuentre un bloqueo completo de rama izquierda en un paciente que no tenía previamente, bueno, pues ya me está indicando que existe un compromiso a nivel de lo que es el flujo sanguíneo en ese sector por donde atraviesa la rama izquierda. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en lo siguiente, ¿no? La clínica. Si el paciente viene con dolor, viene eh, con bastante, bueno, pues dolor clínica, ¿no? Referente a un infarto, un dolor intenso, opresivo, etcétera. Le hago el electrocardiograma y me reporta un bloqueo completo de rama izquierda que no tenía antes, entonces se relaciona con un infarto. No es necesario tener el supradesnivel, ¿no? Acá no estamos indicando en ningún momento que tiene que existir un supradesnivel. Entonces, este hecho de que aparezca un bloqueo completo de la izquierda desde reciente aparición, o sea, nueva, me está indicando que, bueno, pues existe un compromiso, ¿no? En lo que es el flujo de esta rama y que lamentablemente está dejando de funcionar. Entonces, automáticamente también se considera una indicación 1A, siempre y cuando no existan contraindicaciones en el uso de los fibrinolíticos. Fibrinólisis prehospitalaria, ¿no? Bueno, prácticamente una indicación 2A. Este tipo de situaciones se da en pacientes que de repente no están en circunstancias donde podamos eh, tener los equipos si es que en todo caso se llega a complicar. Sabemos que estos pacientes donde usamos fibrinolíticos, por esta vasodilatación severa puede de repente hipotensarse y bueno, conllevar alguna descompensación. Entonces, de preferencia, el utilizar los fibrinolíticos tiene que ser a nivel hospitalario para estar monitorizados y también tener un control de lo que respecta el manejo y la conducta posterior a su administración. El infarto de la cara posterior, una indicación prácticamente clase C. Bueno, pues no se utiliza mucho, la verdad que en el infarto agudo de miocardio de la cara posterior se prefiere siempre usar la intervención coronaria percutánea. Es lo mejor para poder tomar una conducta referente a el manejo de estos tipos de pacientes. Se ha visto que el utilizar los fibrinolíticos no tiene mucha respuesta por el mismo hecho del flujo o del efecto que tienen a nivel de lo que corresponde a la coronaria derecha que se encarga en la irrigación de la parte posterior del corazón. Una indicación B, ¿no? Con el uso de los fibrinolíticos en pacientes que continúan con síntomas isquémicos entre 2 y 24 horas y elevación del segmento ST, ¿no? Entonces, les recalco, es mejor antes de las 12 horas, ¿no? Incluso antes de las 6 horas, excelente. Pero bueno, pues si no tenemos equipos, estamos en un lugar muy alejado o de repente existe algún inconveniente en cuanto a lo que es el traslado, su utilización se ha visto que es muy rudimentaria en lo que es tiempo de 12 a 24 horas. Así que su clase o nivel de evidencia es tipo B, no tan indicada, ¿no? Como las previas. No se debe utilizar en pacientes asintomáticos, quienes sus síntomas iniciaron hace más de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente sufrió el infarto y ya pasó 24 horas y mi paciente no tiene síntomas, la verdad no se debe utilizar, un nivel de evidencia C. No valdría la pena, puesto que posiblemente el infarto ya pasó, ya evolucionó, y bueno, pues administrar de repente bueno, ya no tendría ningún efecto, ¿no?
No se debe utilizar en pacientes con depresión del segmento ST, lo que les decía, ¿no? Hace un momento, que los fibrinolíticos debemos usar en pacientes con supradesnivel, no con infradesnivel o depresión, que es lo mismo, pero sí se puede utilizar en infarto agudo de miocardio de la cara posterior, pero nuevamente les recalco, su eficacia es muy deficiente, si bien la puedes utilizar si no tuvieras nada en la mano, pero nuevamente les recalco, su nivel de evidencia incluso es C, ¿no? ¿Qué criterios debemos tener nosotros para poder iniciar los trombolíticos? ¿Qué es lo que debo yo verificar para poderlos iniciar de una vez? Se menciona que hoy en día existen varios estudios con la utilización de los fibrinolíticos, ¿no? Entonces, estos fibrinolíticos solamente se deben usar en pacientes con síndromes coronarios con supradesnivel del segmento ST, ¿no? Con y antes de las 12 horas de evolución. Entonces, primer criterio, tiene que tener en cuenta estos criterios para poderlos iniciar, ¿no? Y para evitar cometer los errores. Se dice que su mayor utilidad, o sea, que realmente tiene un beneficio potente, si es que lo administramos dentro de las 3 primeras horas, ¿no? O sea, se dan cuenta, si va aumentando las horas, desde luego su eficacia va a disminuir. Entonces, si lo administro más antes, mejor. Es mucho más probable que nos ayude. Saber también, y ya había mencionado hace un momento, que el usar los trombolíticos no me va a disolver, ¿no? Por completo la coronaria obstruida. Se habla de un 30, 40, 50% en la que me puede ayudar, pero posteriormente, bueno, pues va a permanecer obstruido en un 50% por lo menos. Entonces ahí tengo que realizar una coronario para poder por completo desobstruir esa coronaria y tener, bueno, pues la tranquilidad de que ya no se va a obstruir en un futuro, tal vez incluso colocando un stent. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Lamentablemente los trombolíticos tienen muchas contraindicaciones que van desde absolutas hasta relativas, ¿no? Como podemos ver, generalmente más que todas las contraindicaciones absolutas van en pacientes que de repente tienen riesgo de algún grado de hemorragia. Si yo tengo a mi paciente que está con una hemorragia activa en ese momento de aplicarle el trombolítico, ya es una contraindicación absoluta, puesto que estos trombolíticos, como su nombre lo indica, me ayudan a prácticamente disolver los trombos y por ende me va a intensificar la hemorragia si es que mi paciente estuviese con hemorragia en ese momento. En pacientes que de repente tienen una complicación por el infarto, ¿no? Si recordamos, una complicación referente a ruptura cardíaca se relaciona con los músculos papilares. Los músculos papilares de la mitral pueden tener una rotura, ¿no? Lamentablemente es una complicación del infarto. Entonces, si yo veo esto, lamentablemente no puedo usar los trombolíticos. Y muchos dirán, pero ¿y cómo lo voy a ver o cómo voy a hacer el diagnóstico? Es fácil, aquellos pacientes que tengan una insuficiencia mitral, porque si va a haber una ruptura de la muscular, automáticamente la válvula mitral va a empezar a fallar. Entonces, al auscultar, si yo ausculto una insuficiencia mitral en foco, foco mitral, automáticamente debo sospechar en una ruptura y no puedo usar los trombolíticos. Disección de aorta tampoco, pacientes que tuviesen antecedente de disección aórtica no puedo usar, pacientes con un ACV hemorrágico o antecedentes de ACV hemorrágico tampoco, de repente puedo complicar con esta situación. Aquellos antecedentes que, bueno, pacientes que tengan cirugías o traumatismos craneales menos de los 2 meses, ¿no? Entonces siempre tengo que indicar y preguntar si es que mi paciente tuvo alguna cirugía, qué tipo de cirugía y el tiempo para poder, bueno, pues contraindicar. Si fuera más de 2 meses, pueden usar los trombolíticos. Pacientes con neoplasias intracraneales, fístulas o aneurismas, también. Pacientes con ictus no hemorrágicos, o sea que nos referimos a aquellos pacientes que sufrieron ACV isquémico, pero menos de los 6 meses, ¿no? Entonces, más tiempo si nos damos cuenta. Traumatismos importantes, menos de 14 días. Traumatismos importantes, generalmente los relacionamos, ¿no? Con pacientes con fractura de cadera, un ejemplo, que son las más comunes. En pacientes embarazadas tampoco puedo usar y en hemorragias digestivas u urinarias dentro de las 14 días. Entonces, estas son contraindicaciones absolutas donde yo no puedo utilizar para nada los trombolíticos, puedo crear alguna complicación por su uso, ¿no? Y también tenemos complicaciones relativas, generalmente en la hipertensión crónica severa, ¿no? Les recalco
Cuando usamos los trombolíticos, en cierto sentido, nos pueden también producir una ligera vasodilatación y, bueno, por ende estaría contraindicado en pacientes con crisis hipertensivas, ¿no? Entonces, sabemos que una crisis hipertensiva se relaciona donde el paciente está con una sistólica igual o mayor a 180 y una diastólica igual o mayor a 110. Cirugías mayores, pacientes que de repente se les realizó, se les practicó un RCP con traumatismo, entonces tendría una contraindicación relativa, o punción de un vaso no comprensible, donde, bueno, pues un ejemplo, la femoral o en todo caso la braquial, etcétera, son, bueno, pues arterias que no pueden dificultar el momento que yo utilizo estos trombolíticos, no me puede exacerbar de repente algún sangrado. Entonces, acá estas contraindicaciones relativas van destinadas a que, bueno, pues ustedes analicen si es que les va a traer algún beneficio el usar los trombolíticos o no. Pero eso más que todo en el sentido de que utilizar estos trombolíticos, pensar que me pueden salvar la vida del paciente, ¿no? Les recalco, un paciente que está con infarto, con un síndrome coronario, incluso puede tener una muerte súbita que habíamos visto en clases previas. Entonces tenemos que tomar una conducta referente a lo mismo, ¿no? El usar los trombolíticos me va a ayudar bastante, me va a ayudar a reducir la mortalidad del paciente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que si no tenemos a la mano un lugar, un hospital con complejidad para poder realizar dicho procedimiento, mi paciente puede llegar a una insuficiencia cardíaca y fallecer, o en todo caso un shock y fallecer. Entonces, es una opción terapéutica sí que nos va a ayudar, es una opción terapéutica que en cierto sentido también me va a aliviar las molestias, me va a aliviar la complejidad o las complicaciones si progresa el infarto. Por lo tanto, es muy, muy utilizado en algunos lugares, les recalco, pero el fármaco varía de un lugar a otro, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente. Tiene mayor efectividad en qué situaciones, cuando yo lo administro dentro de las 6 horas. Entonces, si lo administro dentro de las 6 horas de iniciar el cuadro, voy a tener una muy buena efectividad, o sea, con muy buena disolución de la obstrucción del trombo a nivel coronario. Es un fármaco que se debe utilizar sí o sí a nivel intrahospitalario, no puedo usarlo en otros servicios. Les recalco, el paciente debe estar monitorizado, debe estar desde luego con vía endovenosa al momento que se lo aplique, pues más, ¿no? El medicamento se lo administra en algunos casos por infusión y en algunos casos en bolo, y esto me va a ayudar desde luego a tener una mayor efectividad dentro de lo que es la administración del fármaco como tal. Entonces, ¿qué indicaciones clase 1? Esto es importante. ¿En qué indicaciones clase 1 tiene la utilización de los trombolíticos o los fibrilolíticos? Dolor torácico de tipo isquémico, ¿no? Entonces, ustedes, primer punto, siempre tienen que detectar ese tipo de dolor, qué tipo de dolor es, ¿no? Ver las características de ese dolor, si se relaciona con un dolor de tipo cardíaco. Segundo punto, la elevación del segmento ST, ¿no? Entonces, es un parámetro que ustedes tienen que analizar. Si recordamos, es significativo esta elevación del segmento ST cuando, bueno, pues es mayor a 1 milímetro o a 0,1 milivoltios en extremidades, ¿no? Y es significativo cuando es mayor a 2 milímetros en precordiales. Por lo tanto, yo tengo que analizar eso, ver esta elevación del segmento ST, y bueno, pues su elevación siempre se debe medir en cuanto a lo que son milímetros, ¿no? Si recordamos, cada cuadradito pequeño a lo horizontal mide en tiempo 0,04 segundos, pero a nivel vertical se mide milivoltios o también es lo mismo que milímetros. Cada cuadradito pequeño en vertical medirá 0,1 milivoltios o 1 milímetro. Entonces yo tengo que verificar eso. Y siempre tiene que ser en dos derivaciones contiguas. Ya habíamos visto en clases previas, ¿no? La relación de un ejemplo B1, B2, que representaba el septo interventricular, B3, B4, la cara anterior. Entonces, este supradesnivel tiene que estar en dos derivaciones contiguas. Si ustedes solamente ven en una y en otra no, no tendría significado y prácticamente no estaríamos ante un paciente con un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Entonces, si yo veo esto y ahí es un dolor típico, es un dolor característico y veo este supradesnivel en dos derivaciones contiguas y no existen contraindicaciones absolutas, puedo yo administrar los trombolíticos.
Algo que se menciona es la edad, ¿no? Se dice que es mejor utilizar los trombolíticos en personas menores de 75 años. ¿Por qué? Porque, bueno, a mayor edad, mayor probabilidad de hemorragias por la utilización de los trombolíticos y desde luego puede complicarse la situación. Entonces, siempre tomemos este punto también en cuenta en cuanto a lo que es la edad del paciente. Si la edad supera los 75 años, mejor tratar de buscar nomás la intervención coronaria percutánea y si no hay al alcance, referirlo al paciente con un tratamiento de ataque y bueno, pues ya, que llegue al lugar, pero ya, bueno, y se hizo lo que tenía que hacerse, ¿no? ¿Y cuáles son los fibrinolíticos? Lo que les comentaba, no tengo los fibrinolíticos o trombolíticos, la más utilizada es la streptokinasa. La streptokinasa que se administra, bueno, viene en una presentación de 1.500.000 unidades internacionales. Esa es la presentación de la ampolla de la streptokinasa. Y esta yo puedo disolverlo, ¿no? Puedo disolverlo en 250 de dextrosa o si quieren de fisiológico y debo administrarlo en 30 a 60 minutos. ¿Cuál es el detalle? Les recalco, puede producir hipotensión. Sabemos muy bien que en las crisis hipertensivas, en una de las contraindicaciones relativas, mencionábamos que, bueno, pues en las crisis hipertensivas o la crisis hipertensiva sería o se consideraría como una contraindicación relativa. Recordemos que en las crisis hipertensivas yo debo bajar la presión de forma gradual, nunca súbita. Entonces, si yo administro la streptokinasa, de repente voy a bajar la presión de forma súbita y puedo producir un efecto no contrario a lo que yo quiero. Por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado. Por eso es que se dice que, bueno, pues utilizar estos fibrinolíticos o en todo caso trombolíticos debe administrarse a nivel hospitalario. Hay otros muchos mejores que la estreptokinasa. La estreptokinasa, lamentablemente, nosotros lo tenemos, es la que podemos encontrar en algunos hospitales de tercer nivel. De segundo nivel, tal vez me atrevo a decir a uno o exagerando dos, pero no lo saben manejar por el hecho de que, bueno, pues el alcance, tal vez me atrevo a decir, ¿no? El alcance al fármaco es muy, no existe, no existe mucho lamentablemente, pero sí es una opción, si es que en algún momento algunos de ustedes, no solamente acá en Brasil, tienen al alcance este fibrinolítico, pueden usarlo, ¿no? Pueden usarlo porque seguro que es el que más van a tenerlo a la mano. Fuera del costo, bueno, por un lado es el costo que es muy importante, es menor que todos y la accesibilidad también es más factible que el resto, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos el Teplace, el de Teplace y Telecteplace. Estos tres son trombolíticos de mayor complejidad, ¿no? Y son mucho más seguros, por así decirlo. Si vemos acá en la parte inferior nos habla de la efectividad de cada uno de estos. Vemos que la estreptokinasa no es tan efectiva, lamentablemente, pero sí se ha visto su efectividad es que es mayor mientras más rápido lo puede indicar. Por otro lado, la Teplace viene una presentación de 100 miligramos, puedo administrarlo en 90 minutos, también por infusión, que me refiero, puedo diluirlo en 250 de dextrosa y administrarlo en 90 minutos. Se ha visto que no tiene efectos de hipotensión y, bueno, su efectividad es mucho mayor que lo que es la streptokinasa. O sea, la red de Teplace y Telecteplace también existen. Lamentablemente les recalco, el costo es mayor. Esta se puede administrar en bolos, ¿no? En bolos directamente. Y se ha visto que, bueno, su eficacia de estos dos es mucho mayor que la del resto, pero les recalco, ¿no? El costo es muy elevado. Realmente el costo es muy elevado y no tenemos en nuestro medio. Sí he visto que utilizan al Teplace en Argentina, tienen bastante Alteplace. La estreptokinasa, la verdad, también lo tienen, pero muy poco lo utilizan, ¿no? Solamente en caso de que no tuvieran el teplace. Eso sí, en Argentina algunos estudios y conversando con algunos colegas, sí me mencionaron que utilizan bastante el arteplace. Entonces, todos estos son los trombolíticos para, bueno, pues no se olviden, todos estos me pueden ayudar desde luego a disolver ese trombo y en algún momento buscar una solución y evitar que mi paciente llegue a alguna complicación por el infarto. Perdón, hola.
¿Es para usted la consulta? Sí, a las 11 está bien. Más antes tengo ocupada la consulta. Listo. Hasta luego. Listo, hasta luego. Bien, como les decía, entonces, estos fibrinolíticos nos van a ayudar bastante. Son buena opción dentro de lo que son los síndromes coronarios con elevación del segmento ST. ¿Cuáles son los criterios de reperfusión? ¿A qué me refiero? Estos criterios me van a indicar a mí que prácticamente el fibrinolítico o el trombolítico me está ayudando a disolver la obstrucción de la coronaria. Entonces, por un lado, una vez que yo he administrado el trombolítico, tiene que haber mejoría del dolor. Si hay mejoría del dolor, automáticamente el paciente vamos a tener un buen indicio de que se está produciendo una buena reperfusión. Por otro lado, tenemos el reflejo cardioinhibitorio. ¿A qué se refiere con el reflejo cardioinhibitorio? O también llamado, bueno, pues la triada de Bersol-Harich. La triada de Bersol-Harich es una respuesta que puede existir por el uso de los trombolíticos, en el sentido de que, por un lado, va a haber hipotensión, ¿no? Entonces, como les decía, la hipotensión puede ser un dato muy importante que me va a ayudar a pensar de que se está produciendo una vasodilatación y con eso una mejoría de la perfusión. Por otro lado, va a haber bradicardia, ¿no? ¿En qué sentido? Bradicardia porque ese corazón ya va a estar menos estresado, va a aumentar el flujo y se va a relajar, entonces automáticamente yo puedo encontrar una vasodilatación, perdón, una bradicardia. Y por último, una mejoría en la perfusión periférica. Entonces, si hay una mejoría en la perfusión a nivel periférico, cambia el semblante del paciente, de repente no se lo ve tan pálido, bueno, a simple vista, ¿no? Entonces, voy a tener una triada de Bersol-Harich positiva. No se olviden, por bradicardia, hipotensión y mejoría de la perfusión periférica. Son la triada de Bersol-Harich, que también su aparición me va a indicar que existe una reperfusión positiva con la utilización de los trombolíticos. ¿Qué cambios electrocardiográficos voy a encontrar? Por un lado, el segmento ST, ¿no? El segmento ST va a haber una disminución, ya no va a estar tan supradesnivelado. Entonces, este segmento ST va a tener una disminución en cuanto a lo que es su pronunciamiento. Si se habla de un síndrome coronario con elevación del segmento ST en la cara anterior, se dice que este debe reducir un 50%. Si fuera en la cara inferior, deberías reducir un 70% en cuanto a lo que es el supradesnivel. Si veo que existe esta disminución dentro de los 90 minutos, entonces me está diciendo que sí existe una buena reperfusión. Configuración de la onda T, entonces la onda T que se encontraba de repente picuda, muy relacionada con la elevación del segmento ST, ya va a tener una regresión y de repente vamos a poder visualizarlo mejor. Cambios en el QRS, también lo mismo, de repente voy a encontrar un QRS ancho, ¿no? Les recalco, cuando hablamos de un paciente que está con un síndrome coronario, en el electrocardiograma podemos visualizar que existe un bloqueo completo de rama izquierda, y el bloqueo completo de rama izquierda se va a relacionar con un QRS ancho. Entonces, si realmente me está reperfudiendo, hay una buena reperfusión, este QRS ya no va a estar ancho, va a estar dentro de lo normal. Entonces eso también me indicaría que existe una buena reperfusión. Arritmias de reperfusión. En algún momento vamos a ver algunos latidos ectópicos de tipo ventricular que se va a relacionar con lo que es la reperfusión también por parte de lo que respecta el ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, dependiendo de dónde se lleva a cabo el infarto. Y los biomarcadores, por último, los biomarcadores, me refiero a las enzimas cardíacas, van a tener desde luego también una disminución en lo que es su cuantificación, y esto va a ser un dato también importante que me va a ayudar a pensar que se está reperfundiendo y hay muy buena respuesta con la utilización de los fibrinolíticos. Bien, no nos olvidemos. Bueno, ¿en qué situaciones yo debo utilizar prácticamente una intervención coronaria percutánea? ¿A qué me refiero? ¿En qué situaciones yo debo preferir utilizar una coronario, ¿no? O sea, un estudio, bueno, como vemos en la imagen, un estudio de coronario, una intervención coronaria, necesita un ambiente, bueno, pues como vemos, bastante complejo. Acá tenemos el arco en C, que me va a ayudar a poder
desde luego visualizar las coronarias una vez que utilizo un contraste para poderlas ver. Y necesito desde luego también una monitorización y una camilla especial dentro de la realización. No todos los hospitales lo tienen, les recalco un ejemplo, el Hospital de Viedma no lo tiene. Eh, la Caja Nacional tampoco, bueno, sí se está haciendo actualmente, pero no a gran complejidad. Y miren que la Caja Nacional es un hospital de tercer nivel, pero recién se ha empezado a hacer, no porque no podamos, ¿no? Sino porque no tenemos todo este equipo que se más o menos estipula entre el $500,000 o $750,000 que cuesta el equipo. Entonces es muy caro y bueno, pues en algunas circunstancias no todos pueden acceder por el costo tan elevado, ¿no? Por ejemplo, algunos hospitales que lo tienen, ahí estamos el Hospital Belga, tenemos en las clínicas Univalle, Los Olivos, Los Ángeles, son algunas clínicas privadas que sí lo tienen, ¿no? Entonces, tal vez en algún momento también para referir pacientes usamos estos lugares para poder tomar una conducta y es más, ¿no? Un ejemplo, el día jueves cuando vi a esta paciente que les digo que falleció, estaba en una clínica que no tenía lamentablemente esta unidad. Lo trasladamos el momento en el que lo vimos al paciente lo más rápido posible, pero bueno, pues ya evolucionó el infarto y lamentablemente falleció el paciente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la intervención coronaria percutánea es la primera opción, si es que, bueno, todos estuviesen dentro de las posibilidades de referir al paciente o si es que estuviesen en el mismo hospital, ¿no? Entonces, lo que se les mencionaba, ¿no? ¿Cuándo debo preferir hacer esta intervención coronaria percutánea? Cuando tengo una sala de hemodinamia y que, bueno, pues tengo todo el apoyo necesario. Y, ojo, muy importante, el tiempo puerta-balón debe ser menos de 90 minutos. ¿A qué me refiero? A que el paciente, bueno, pues una vez que es diagnosticado, tiene 90 minutos para poder realizarse esta intervención. Mejor, dentro de lo que es el límite estándar, es 120 minutos, ¿no? Una vez que yo entro en contacto con el paciente, esté donde esté, tengo 120 minutos para poder hacerlo, puesto que, bueno, pues pasado este tiempo implicaría tal vez ya tener alguna complicación por parte del corazón. Por otro lado, el shock cardiogénico, ¿no? El shock cardiogénico que puede ir acompañado posterior a la evolución de este infarto con un KILIP mayor a 13. KILIP-KIMBAR es un score que utilizamos dentro de lo que es la clasificación de estos pacientes, donde nos indican el porcentaje de mortalidad que pueden tener por el infarto.